Muy buenas noches a todos y gracias por participar una vez más en este culto virtual los miércoles para las reuniones de la Iglesia Bautista del Faro. Los domingos hemos estado en reuniones presenciales ya desde el 11 de octubre. Llevamos 3 domingos de tener reuniones presenciales en el templo, entonces espero que uno de estos domingos pueda integrarse otra vez en las reuniones de la Iglesia Bautista del Faro. Domingos a las 10 de la mañana. Hoy miércoles estamos en el último miércoles del mes de octubre y siempre, como es nuestra costumbre, enfocar en las misiones el último miércoles del mes. Queremos siempre seguir con esa práctica. Entonces hoy es el día para la ofrenda misionera. Y como no podemos estar reunidos juntos en este miércoles, vamos a hablar de la familia misionera y yo le animo que el domingo agarre un sobre para depositar su ofrenda misionera, designar su ofrenda misionera para este domingo. Siempre estamos apoyando a los misioneros, de hecho están necesitando de nuestro apoyo fiel durante esta pandemia. Entonces, esta noche, este miércoles, vamos a hablar de una de las familias que hemos apoyado desde el año 2012, la familia Gaungampo. Esta familia está sirviendo en el país de Togo, en África, y ellos mandan su reporte. Voy a mencionar el reporte que ellos mandaron este mes, y vamos a orar por la familia Gaungampo, y yo les animo con este reporte que siga apoyando fielmente a nuestros misioneros a través de su ofrenda misionera, porque ellos siempre necesitan de nuestro apoyo para poder propagar el Evangelio en los países donde ellos están sirviendo. Pues ellos mencionan en su reporte que han tenido la prohibición de reunirse desde marzo de este año. No se puede reunir como iglesia en el país de Togo desde marzo. Algo parecido a nuestra situación, pero ellos revelan la anomalía que está pasando en el país. Dicen que no se puede reunir como iglesia, pero se puede ir al mercado, pueden ir al trabajo, pueden ir a la discoteca, pueden ir al bar, y no hay prohibición de parte del gobierno, pero para las iglesias siguen bajo prohibición de reunirse, y ellos miran la anomalía en esto. ¿Por qué se puede reunir en algunos lugares, en algunas reuniones, pero no en la iglesia? Y eso es lo que hemos visto también en otros países, incluyendo aquí en Honduras. Hay muchas personas quienes circulan para ir al supermercado, andan en las reuniones de los políticos, van a ciertos lugares, hacen grandes reuniones, pero no quieren ir a la iglesia. Y decidimos nosotros abrir este mes de octubre para volver a tener reuniones, siempre con precauciones, pero es importante entender si uno sale para arriesgar su salud durante una pandemia, para ir a trabajar, para ir al súper, para ir a otros lados y tener contacto con personas. ¿Cuál es el problema en también ir a una reunión de la iglesia? Entonces estamos orando por la familia Gaungampo que tengan la libertad de reunirse, pero lo que están haciendo es animándoles a los hermanos a tener grupos de reuniones de la iglesia en sus casas. Y dicen que han visto a varias personas aceptar a Cristo. Ellos han fundado 14 iglesias diferentes en el país de Togo, y durante el mes de octubre dicen que de esas 14 iglesias y las reuniones de personas en casa han visto a más de 100 personas recibir a Cristo como Salvador personal. También un muchacho entregó su vida para fundar una nueva iglesia, entonces lo están preparando para salir a una ciudad a 400 millas de su iglesia principal para ir a fundar una nueva iglesia en la frontera de Togo. Entonces vamos a orar que
que Dios use esta nueva iglesia que van a fundar para seguir comunicando y predicando el Evangelio en ese lugar. Están pidiendo oración por necesidades en las iglesias. Necesitan unas motos para proveer a los que salen para evangelizar, una necesidad de transporte para algunos de los pastores de las iglesias. Entonces oremos que Dios provea a través de iglesias como nuestra ofrendas para poder comprar las necesidades para los pastores y su transporte, que es tan importante. También están en un proyecto de terminar construcción en una de las iglesias que fundaron en el capital de Lome. Entonces necesitan una ofrenda para terminar la construcción en esa iglesia. También están pidiendo a Dios que provea un cursito para otra de las iglesias que han fundado. Entonces hay muchas necesidades. Es un ánimo para mí ver que a pesar de las restricciones, ellos están ministrando, haciendo lo que se pueda durante la pandemia para siempre hablar con las personas del Evangelio y también la expansión del ministerio, viendo que hay construcción, que hay necesidad de transporte para los pastores, que hay un nuevo muchacho quien se entregó para fundar una nueva iglesia. Entonces, qué bonito ver el movimiento de Dios a pesar de las circunstancias, y también le damos gracias a Dios por las almas ganadas para Cristo durante esta pandemia en el país de Togo, África. Entonces voy a tomar un momento para orar en este momento para la familia Gangampo, y también ore usted que Dios provea para las necesidades mencionadas, y también que nuestra iglesia sea fiel en seguir apoyando a misioneros como la familia Gangampo. Padre, en este momento levantamos a la familia Gangampo ante ti. Gracias por la fidelidad de esta familia para servir en el país de Togo, África, donde hay mucha necesidad espiritual. Gracias, Señor, por las iglesias fundadas bajo la dirección de esta familia, y gracias por el nuevo muchacho quien se entregó para fundar una nueva iglesia. Y pedimos, Señor, que tú proveas para las necesidades de estos ministerios representados por la familia Gangampo, los pastores que necesitan transporte, aunque sea una motocicleta, para poder moverse y ministrar a la congregación. La iglesia que está ocupando un busito, nosotros entendemos cuán útil es tener un busito en el ministerio. También la construcción de una de las iglesias, terminando su edificio, pedimos que provea para estas necesidades. Nuestra iglesia tiene un gran privilegio de colaborar con una familia como esta, que está viendo muchas almas ganadas para Cristo en ese país, y mucha influencia positiva del Evangelio en ese lugar. Pedimos, Señor, que hagas una obra a través de esa familia, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más te invito que participe a través de nuestra iglesia con la ofrenda misionera, designando su ofrenda misionera cada mes para apoyar a misioneros como esta familia Gangampo. Pues estamos en una serie los miércoles hablando de la iglesia saludable. Es importante entender que la iglesia fue instituido por Dios. Jesús fundó la iglesia con todos los creyentes que aceptan a Él por fe. Cristo dejó la iglesia con el propósito de servir a Él en este mundo y llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Entonces es importante entender qué es una iglesia, y ese es el propósito de esta serie temática, de enfocar en las características de una iglesia saludable.
porque hay muchos grupos y organizaciones que utilizan el término iglesia. Hay muchos que hablan de la iglesia en una forma equivocada. Entonces es importante entender qué es una iglesia. La iglesia es el grupo de creyentes, la asamblea de creyentes por fe en Jesucristo. Se puede hablar de la iglesia en términos generales, la iglesia universal se puede decir, porque abarca a todos los creyentes en todo el mundo que por fe han entrado a la familia de Dios por fe en Jesucristo. Entonces la iglesia universal. Pero la iglesia siempre debe de demostrarse o estar en una forma visible en la iglesia local. Casi todas las referencias a la iglesia en la Biblia habla de una asamblea visible local, donde hay un pastor, donde hay membresía, donde ellos hacen en su comunidad la función del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una denominación, la iglesia no es un club social, la iglesia es el grupo de creyentes, la asamblea de creyentes que han tomado a Jesús como Salvador y Señor y están siguiendo a Cristo para cumplir la función de Él para su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo visible de Jesucristo. Él es la cabeza, Él manda, pero la iglesia se reúne para tener la distinción de ser el cuerpo de Cristo visible, ministrando para Cristo, donde existe esa comunidad. Entonces es importante distinguir entre usos equivocados de la iglesia y lo que enseña la Biblia acerca de la iglesia. La iglesia saludable es la iglesia que está cumpliendo la función que Jesucristo mandó hacer en este mundo. Entonces el miércoles pasado mencionamos que la iglesia escucha, la iglesia saludable escucha. ¿Qué escucha? La iglesia saludable escucha la voz de Dios, recibe la palabra de Dios. Es una marca de la iglesia, no escuchar doctrina falsa, no recibir opiniones de hombre o tradiciones de hombre. La iglesia recibe su orden de la cabeza, Jesucristo, a través de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces la iglesia saludable escucha a la voz de Dios a través de su palabra. En esta semana estamos hablando de la iglesia saludable y esta semana queremos enfocar en este aspecto. La iglesia saludable evangeliza. La iglesia saludable evangeliza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de nosotros queremos que sea saludable, el cuerpo, para poder funcionar como debe de funcionar. Igual la iglesia debe de tener una salud para poder cumplir con la misión de Dios para la iglesia. La iglesia saludable evangeliza. Ahora queremos hablar de esto. ¿Qué significa esto de evangelizar? Entonces debemos definir lo que es el evangelio. Quiero decir esto primero, la iglesia saludable conoce el evangelio. La iglesia saludable conoce el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cuando hablamos del evangelio, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de evangelizar, evangelizar es un verbo. Entonces, ¿qué hace una iglesia que evangeliza? ¿Cuál es el mensaje que propaga, que difunde? Entonces, la iglesia saludable conoce el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas.
Cuando uno escucha la palabra evangelio, debe de pensar en esta definición. El evangelio significa buenas nuevas. Habla de un mensaje de buenas nuevas. Entonces, cuando decimos que la iglesia saludable evangeliza, habla de este mensaje del evangelio. Entonces, para poder evangelizar, la iglesia saludable tiene que conocer el evangelio. Solo hay un mensaje que se llama el evangelio. Quiero que me acompañe en sus Biblias al libro de Gálatas y capítulo 1 para mencionar algo acerca del evangelio. Gálatas y el capítulo 1. El apóstol Pablo está hablando a una iglesia en la región de Galacia y él está hablando y regañando a esta iglesia por recibir otro mensaje que ya no sea fiel a las buenas nuevas del evangelio. Gálatas y capítulo 1, la Biblia dice en versículo 6, Gálatas 1, 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces él está regañando a una iglesia, un grupo de creyentes que había recibido otro evangelio. Las buenas nuevas son el mensaje que Jesús es el único Salvador, que Él vino a este mundo, Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para regalar la vida eterna a cada persona que a Él acepta por fe. Entonces, 1 Corintios 15 habla del Evangelio, diciendo que este es el mensaje, que Cristo fue sepultado, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, y muchos fueron testigos de ese evento. Entonces, Pablo en el libro de Gálatas está regañando a una iglesia por recibir otro mensaje. El mensaje del Evangelio es salvación por Cristo, pero el evangelio pervertido es Cristo más otra cosa. Salvación por Cristo más ser buena persona, o Cristo más el bautismo, o Cristo más ir a la iglesia. El evangelio es Cristo sin agregar ninguna otra cosa. Cristo, Él es el único Salvador. Y Él está regañando a la iglesia de Galacia por haber recibido otro evangelio, que no haya otro. Él dice en versículo 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, Pablo dice, no hay otro evangelio, no hay otro mensaje de salvación. En el libro de Hechos, Lucas escribió en Hechos 4 que no hay otro nombre bajo los cielos en que haya salvación. El mensaje del evangelio son las buenas nuevas, que hay salvación por fe en Jesucristo. La iglesia saludable conoce el evangelio, reconoce que hay intentos de pervertir el evangelio. Hay grupos que usan el nombre iglesia hoy en día, que pervierte el mensaje, porque predican que uno tiene que aceptar a Cristo, pero también tiene que hacer otra cosa, o tiene que ser buena persona, más aceptar a Cristo, o solo ponen una lista de cosas para tener salvación.
tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Esto no es el mensaje del Evangelio. No son las buenas nuevas de salvación por fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. Entonces uno tiene que reconocer que la iglesia saludable conoce el Evangelio, conoce el mensaje del Evangelio, no pervierte el mensaje del Evangelio. La Biblia dice en Romanos 1 que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios para salvación. Si uno pervierte el Evangelio, si uno pervierte el mensaje del Evangelio, pierde el poder. No hay salvación con otro mensaje. Debemos entender esto, que la iglesia saludable es la iglesia que conoce el mensaje del Evangelio. ¿Es usted creyente? ¿Es usted discípulo de Cristo, seguidor de Cristo? ¿Forma usted parte de una iglesia local? Pues su iglesia solo va a tener salud cuando conoce el mensaje del Evangelio. Pero también quiero decir esto: la iglesia saludable cree el Evangelio. Ahora, yo entiendo que uno no puede formar parte del grupo de creyentes sin aceptar a Cristo. Pero cuando digo aquí la iglesia saludable cree el Evangelio, no estoy hablando de aceptar a Cristo, estoy hablando de vivir lo que cree. La Biblia habla de fe, pero la fe sin obras es muerta en sí misma. La fe genuina es una fe que es evidente en las acciones, en la manera de vivir. Entonces la iglesia saludable no solo conoce el mensaje del Evangelio, el mensaje que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y solo en Él hay salvación. Conoce el Evangelio, no recibe otro Evangelio, no recibe un Evangelio pervertido, reconoce que solo hay un Evangelio, pero la iglesia saludable cree el Evangelio. Es una fe activa, una fe que demuestra su creencia. Uno cree el mensaje del Evangelio por fe en Jesucristo. Esa es la puerta de entrada a la comunidad de creyentes. Sin embargo, algunos cristianos creen que el Evangelio es para salvación solamente, que uno recibe el Evangelio para salvación, pero el creyente debe de vivir las verdades del Evangelio todos los días. Hay algunos creyentes que aceptan a Cristo como Salvador, pero creen que tienen que retener su salvación por sus obras, que si no hace ciertas cosas, Dios le va a quitar la salvación. Entonces viven con miedo, y hablamos de eso el domingo, que la fe y la gracia para salvación es incompatible con el miedo, porque la salvación es por gracia, es algo regalado. Entonces uno debe de vivir su vida cristiana reconociendo que la misma gracia que Dios nos dio para recibir salvación es la gracia que utilizamos para vivir la vida cristiana. Yo no puedo vivir la vida cristiana sin la gracia de Dios operando en mi vida, para poder vivir la vida cristiana, para tener la fuerza de Dios para poder cumplir con lo que Dios exige de sus hijos. Somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron por la ayuda de Dios. Y aquí todo es hecho nuevo por la ayuda de Dios. Nosotros somos santos ahora y debemos vivir una vida santa
por la ayuda de Dios. Entonces, la iglesia saludable conoce el Evangelio, pero también la iglesia saludable cree el Evangelio, vive la gracia de Dios de salvación todos los días. Y eso afecta la conducta del creyente. Demasiados creyentes, bueno, le voy a decir así, demasiadas personas dicen que son creyentes, pero no hay evidencia en sus vidas de la nueva naturaleza que Cristo le da a uno. Entonces, hay un problema. Uno debe de recibir a Cristo para salvación, pero Dios hace un cambio en uno que es evidente a otras personas. Y cuando uno recibe más conocimiento de la Biblia, la cual renueva nuestra mente, nosotros ya no somos ignorantes de cómo es nuestro Dios y lo que Él pide. Entonces nosotros vivimos conforme a lo que Él pide, con el poder de Él operando en nuestra vida. Pero el deseo cambia. El deseo de vivir una vida pecaminosa desaparece, disminuye. Y el deseo de vivir para Cristo aumenta. Entonces uno conoce el Evangelio, que Cristo murió por nuestro pecado, fue sepultado, resucitó, pero uno cree el Evangelio y demuestra eso en su vida diaria. La conducta del creyente hace atractivo el Evangelio. Cuando uno es creyente, dentro de la iglesia, la comunidad de creyentes, uno hace atractivo el Evangelio por su conducta piadosa. Pero también un creyente quien desobedece a Dios hace no atractivo el Evangelio. Tal vez usted ha oído el comentario, él dice que es cristiano, pero él vive igual a los demás. Y eso hace no atractivo el Evangelio. Entonces, la iglesia saludable no solo conoce el Evangelio, la iglesia saludable cree el Evangelio, vive el Evangelio en su diario vivir por la ayuda de Dios. La gracia que uno ocupa para recibir salvación es la gracia que uno ocupa para vivir la vida cristiana. Pero hay una expectativa, como le dije. Entonces, la iglesia saludable conoce el Evangelio. La iglesia saludable cree el Evangelio. También quiero decir que la iglesia saludable comparte el Evangelio. La iglesia saludable comparte el Evangelio. Solo hay un mensaje de salvación. Los que están en Cristo deben de vivir conforme al Evangelio. Pero debe de entender que los que no reciben el mensaje del Evangelio van a pasar a la eternidad y estar perdidos para siempre. Van a sufrir para siempre. Van a pasar de esta vida a una vida eterna sin Cristo, sin la presencia de Dios activa en sus vidas, sin la bondad de Dios. Van a pasar a una eternidad de sufrimiento, a destrucción. Entonces, la iglesia saludable comparte el Evangelio. No podemos vivir en este mundo y reconocer que solo hay un nombre para salvación, un mensaje de salvación. No podemos vivir en este mundo y callarnos. No podemos saber de la salvación y experimentar los beneficios de salvación y callarnos y no compartir el Evangelio con otras personas. Jesús dijo en Marcos 16, 14 y 15,
Finalmente se apareció a los 11 mismos, hablando de los 11 apóstoles, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El mensaje más importante es el mensaje del evangelio. Más importante que un mensaje de un ser querido, más importante que un mensaje de los políticos, más importante que un mensaje de deportes. El mensaje más importante de todo el mundo es el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y la iglesia saludable comparte el evangelio con otros. Usted individualmente, nosotros en la asamblea compartimos el mensaje del evangelio. Ese es el plan de Cristo. Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como el cuerpo de Cristo que somos, nosotros hacemos la misión que Cristo nos dejó. El mensaje o la misión de compartir el mensaje de salvación. En el libro de Hechos, vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos tenemos el relato de la iglesia en el primer siglo. La iglesia original, la iglesia que recibió las instrucciones de Cristo y puso en práctica. Entonces podemos ver en el libro de Hechos un patrón para seguir. Hay descripción de cosas que ya no suceden, pero también hay cosas para seguir en cada iglesia. Y la cosa que podemos ver de la iglesia primitiva de Hechos es siempre estar compartiendo el evangelio. La iglesia saludable evangeliza. Y es nuestro trabajo compartir el evangelio. En Hechos 5:42, la Biblia dice que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En Hechos 8:25 dijeron que en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio, dando el ejemplo de ir a un pueblo rechazado por la mayoría de los judíos. En Hechos 13:32 dice: nosotros también os anunciamos el evangelio. El mensaje de la iglesia debe ser el mensaje del evangelio. Y hacemos mal en no compartir el evangelio con los que están perdidos. Estamos hablando de una familia que está trabajando en el país de África con la misión de comunicar el evangelio. Pero sabe, hermanos y hermanas, hay países en este mundo donde no hay mensaje activo del evangelio, donde no hay obreros, donde no hay iglesias, donde no hay Biblias. Y la iglesia local y la iglesia universal debe de sentir la grave responsabilidad de compartir el evangelio, de evangelizar, de movilizarnos. Debemos movilizar a familias de nuestra iglesia local para ir a otros lados y fundar nuevas iglesias, para seguir comunicando el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Yo podría seguir dando ejemplos de la iglesia en el primer siglo compartiendo el evangelio. En todo el libro de Hechos habla de esto. Pablo mencionó en 16:10, Hechos 16:10, Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, este mensaje es un mensaje que me imagino que la mayoría de nuestra iglesia han oído. Pero es importante recordar
que una iglesia saludable evangeliza. Una iglesia saludable reconoce que hay un solo mensaje de salvación y debemos proteger contra las perversiones del evangelio que existen. La iglesia saludable cree el evangelio en el sentido de vivir el evangelio, demostrar con cambio de vida el evangelio, no permanecer en el pecado, demostrar la atracción que hay en el evangelio de convertirse de las tinieblas y recibir a Cristo como Salvador. Pero también la iglesia saludable comparte. Nosotros tenemos la costumbre pre-pandemia de organizar grupos para evangelizar, grupos que iban al hospital los viernes, grupos que iban puerta a puerta los sábados y los lunes. Nosotros debemos tener la costumbre personalmente de compartir el evangelio. En estos días no podemos organizar los grupos de evangelismo como antes. Estamos esperando hasta que haya más libertad para ir a las puertas de personas no conocidas para compartir el evangelio. Pero usted y yo podemos siempre evangelizar, debemos siempre evangelizar. Las personas con quienes tenemos contacto, tal vez se cruza nuestro camino con otra persona y podemos compartir el evangelio. Podemos darle un tratado. Usted sigue yendo al súper, usted sigue comprando en el centro, usted sigue yendo al banco. Entonces, donde hay contacto de personas, el guardia que está a la puerta, el cajero, la persona que le atiende, darles un tratado, hablar del evangelio, porque es nuestra responsabilidad por la comisión de Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hacer nuestro trabajo en el área local, participar en el trabajo global por apoyar a los misioneros. Y mi oración como pastor es ver a una familia salir de nuestra iglesia ya preparada, ya ordenada, para ir y fundar una nueva iglesia en otra parte del mundo. Tal vez nuevas iglesias en Honduras, pero también iglesias en otros países, para seguir comunicando el evangelio. La misión no termina. La misión de compartir el evangelio no termina hasta que estemos con Cristo. Después de la muerte o después del rapto, la misión no termina para nosotros. En cada momento, cuando usted está viendo el partido en el campo de fútbol, compartir el evangelio. Cuando usted anda en la calle y habla con otra persona, cuando visita el barbero, en cualquier ocasión debe tener presente el peligro de las almas perdidas. Entonces, déjeme terminar con 3 puntos prácticos. Debemos compartir el evangelio con todos. Debemos compartir el evangelio con todos. Cada persona, no importa el estado económico de la persona, no importa si viven en una zona peligrosa, no importa si son personas muy diferentes que nosotros o tienen otra tonalidad de piel o si son de otra clase social. Nosotros tenemos una carga y un corazón compasivo para comunicar el evangelio con toda persona. Toda persona. El evangelio es para todos y debemos demostrar eso por comunicar el evangelio a toda persona. Debemos compartir con urgencia. ¿Qué sucede si una persona pase a la eternidad sin aceptar a Cristo? Esa persona va a pasar la eternidad en el lago de fuego. Después del gran trono blanco va a pasar toda la eternidad
en el lago de fuego, en sufrimiento, con una conciencia de sufrimiento y separación de Dios para la eternidad. ¿Usted quiere que eso suceda con las personas que están a su alrededor? ¿Usted quiere que la gente en el mercado vaya al infierno? ¿Usted quiere que sus familiares sin Cristo vayan al lago de fuego? ¿Usted quiere que las personas que que viven a la par, que son sus vecinos, quiere que ellos vayan al lago de fuego para siempre? Hay una urgencia en comunicar el Evangelio. La iglesia saludable evangeliza. Y nosotros como miembros de la iglesia, por fe en Jesucristo, parte del grupo visible en nuestra iglesia local, debemos aceptar la responsabilidad y ver la urgencia de comunicar el Evangelio a toda persona. Debemos compartir con frecuencia. No es suficiente comunicar una vez. No es suficiente evangelizar una vez. Uno se siente bien después de compartir la palabra, después de entregar un tratado, pero eso no es terminar su tarea y decir, ya hice mi responsabilidad. Debemos comunicar nuestra fe y evangelizar con frecuencia. Cada vez que haya contacto con personas, debemos sentir el deseo de comunicar nuestra fe y buscar la oportunidad. Y a veces uno va a tener que forzar una oportunidad. A veces no sucede naturalmente. No debemos solo esperar hasta que ellos hablen de cosas espirituales. Hay veces cuando uno tiene que confrontar con las realidades espirituales y decir, mire, yo sé que no me conoce, pero necesito preguntarle, al morir, ¿a dónde pasaría usted la eternidad? ¿Tiene la confianza de tener sus pecados perdonados? ¿Tiene usted la salvación o va a ir al infierno? Y a veces uno tiene que confrontar con el Evangelio y debemos compartir con frecuencia nuestra fe, con urgencia, con toda persona. La iglesia saludable evangeliza. Cada persona quiere tener un cuerpo saludable, un cuerpo que funciona, un cuerpo que cumple su deber, que hace su función. Cristo tiene un cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia local. Si usted es creyente, usted debe de formar parte de su iglesia local, el grupo visible de los creyentes. Y debe de entender que la iglesia saludable tiene características que demuestran que tiene salud. Y una de las características que demuestra que hay salud en el cuerpo es tener un cuerpo de creyentes que evangeliza, que siempre conoce el mensaje del Evangelio puro, que cree el mensaje del Evangelio puro y que comparte el mensaje del Evangelio puro. Entonces yo le animo esta noche, después de terminar, que analiza su parte en el cuerpo de Cristo. ¿Tiene usted la costumbre de compartir su fe, de evangelizar, de hablar con otras personas, de dejar un mensaje del Evangelio con otras personas? ¿Está usted viviendo el Evangelio de tal forma que sea atractivo a otras personas, que ellos quieren ser como usted, porque usted es un seguidor de Cristo y demuestra el gozo y felicidad que hay de estar en Cristo? ¿Reconoce usted que hay perversiones del mensaje y que debemos proteger el mensaje de salvación, el Evangelio puro, por aceptar y creer y comunicar? Lo comunica. Esta noche, doble su rodilla ante Dios y decir, Dios, yo quiero hacer mi parte como miembro de la iglesia universal por fe en Cristo, como miembro de mi iglesia local. Yo quiero hacer mi parte de evangelizar, de comunicar mi fe. Es la cosa más importante
en este mundo. Tantos cristianos están distraídos con diversión, con dinero, con otras cosas que llaman la atención. La cosa más importante para cada creyente es comunicar nuestra fe a otras personas para que tengan también perdón de pecados y tener el gozo de formar parte de la familia de Dios. Padre, gracias por esta oportunidad de hablar de una iglesia saludable. Vivimos en un mundo muy diferente durante el año 2020. Durante esta pandemia, tal vez no podemos hacer las actividades evangelísticas que hacemos normalmente, pero eso no nos exenta de la responsabilidad de comunicar nuestra fe. Y entendemos, Señor, que la iglesia saludable es una iglesia que evangeliza. Y queremos tener ese testimonio de entender el mensaje y vivir el mensaje y compartir el mensaje con todos. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Bueno, gracias por su atención esta noche y espero que muy pronto pueda visitar la reunión de su iglesia y donde viva. Si usted está aquí en el Progreso y Oro, le invitamos a nuestra iglesia, la reunión de nuestra iglesia a las 10 de la mañana este domingo para que pueda observar cómo hacemos en nuestra iglesia. Si usted es miembro de la iglesia, tome su precaución. Personas vulnerables, personas enfermas, tome su tiempo si hay inhibición en ir, pero si usted es miembro y hay buena salud y no hay nada que le inhibe, yo le animo que llegue otra vez a las reuniones de la iglesia. Usted debe de formar parte de su iglesia local en las reuniones presenciales. Bueno, que Dios le bendiga. Si tiene alguna pregunta o necesidad, por favor hable con nosotros.